típico montón de cosas, experto en el do it yourself, que va a presentarnos la plataforma Raspberry Pi. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Hoy os voy a hablar del ordenador que casi ha revolucionado el mundo por $25, $35 dependiendo de la versión. Esto es la Raspberry Pi, en inglés, Raspberry Pi, por si no la habéis visto todavía. Es del tamaño de una tarjeta y es un pequeño ordenador. La potencia más o menos tiene un procesador de 700 MHz, lo podéis overclockear hasta un gigahercio, y de memoria tiene 256 megas de RAM compartida, la comparte con la GPU. Y nada, y sin más vamos a empezar a ver qué nos ofrece la plataforma. Vamos a empezar un poco con la historia de cómo comenzó todo. El proyecto parte anteriormente del BBC MIT, otro proyecto que se hizo en los años 80. Al igual que ocurre con Raspberry Pi, también ofrecía dos versiones, un modelo A y otro B. La potencia, si os la digo, pues posiblemente no os la creáis, pero la memoria del modelo A era de 16K, no 256 megas, y la del B era de 32K, y el procesador no llegaba a los 2 megahercios, un montón. El coste, pues bastante alto para la época, eran 300 libras el modelo A y 399 libras el modelo B. Aún así se llegaron a vender 1 millón de unidades de este modelo, y en principio se creía que se iban a vender 12.000, pero al final se llegó a esa cifra. De ahí pasamos al primer prototipo de la placa. Está basado, más que prototipo, una prueba de concepto, que es basada en AVR, con unas especificaciones de 22 MHz de procesador y 512K de memoria RAM. Tenéis aquí el módulo aquí tendríais el microcontrolador y aquí la parte de memoria. La mayoría de los puertos están dedicados a direccionar la memoria, poder gestionarla. Este es el prototipo del 2006. En 2011 se propone una versión ya del producto casi final, aunque no con este formato. Este formato era en formato stick USB, que se presentó para las conferencias de desarrolladores o eventos de hardware o software, y como veis, bien incorporada la memoria, la cámara. También la placa dispone de puerto para cámara, una salida HDMI y un puerto USB. El hardware es el mismo, la forma no, pero en las siguientes versiones vemos que ya se va aproximando. Este es un modelo alfa de prueba, ya casi del producto final. Aquí veis que ya más o menos la forma es casi el producto final. Tenéis salida de compuesto, HDMI. El tamaño es más grande que una tarjeta de banco, y dispone de más puertos para testeo y depuración. Esta es la parte delantera. Aquí tenéis la parte trasera con el puerto de la tarjeta SD, y de ahí pasamos ya a la versión 1.0 de la placa, lanzada el 29 de febrero, que sirvió, tal fue la vorágine de obtener la placa, que RSI Farnell tuvo una denegación de servicio hasta las 10 de la mañana. Se abrió la venta a las 7 de la mañana y aún así a las 12 de la mañana todavía seguía fallando las páginas, y tal fue la vorágine que superó a Lady Gaga en Twitter como trending topic. No está lo mismo, una vista delantera y una vista trasera. Aquí no está soldado lo que es el puerto para la tarjeta SD, pero como veis, el modelo final sí que dispone de ella. Y anunciada el 5 de septiembre sale el modelo V2. El modelo V2 en especificaciones no mejora lo que es el V1,
con respecto a procesador y memoria, sigue teniendo el mismo Broadcom, SoC, integra GPU, gestión de memoria y CPU. Esta es la parte del SoC. Aquí tendríais otro SoC para la gestión del hub USB y la tarjeta de red. Y lo único que aporta de mejoras la versión V2 son correcciones de errores, que podemos ver en esta transparencia mejor, sobre todo errores notables con el tema de gestión de potencia para los puertos USB, serigrafía, creaban confusión algunas señales, como aquí en el modelo V1 en vez de actividad es OK, luego a veces se encendía el LED y a veces no, y entonces la gente preguntaba, oye, si el LED no se enciende es que no está OK, la placa ha muerto, era actividad. Y otro problema también de serigrafía era con la velocidad del puerto de red, que venía marcada como 10 megas, cuando estaba funcionando realmente a 100 MHz. Más problemas solucionados con el modelo V2 es el que concierne al HDMI y el protocolo CEC. Si la placa se dejaba desconectada sin alimentar, pero conectada al HDMI, podría provocar interferencias en el protocolo. Se han añadido también pines de reset, que no viene con la versión V1, agujeros de montaje, así como nuevas señales de GPIO, y con respecto a los puertos anteriores pues han recolocado algunas señales. Se han añadido también alguna señal para poder hacer depuración por JTAG, y creo que también otro problema muy importante que se ha solucionado es el problema de sobrecalentamiento con el correspondiente con el chip de red. Aquí podemos ver una comparación del modelo V1 con el V2. Exteriormente es muy parecido, lo único que es en los agujeros de montaje y también el Made in UK. Se está fabricando en la fábrica de Sony. Antes se estaban ensamblando todas en China. Otro detalle también es cómo se monta la memoria en el micro. Se usa el método package on package. La memoria está en la parte superior, tiene menos pines, el micro está en la parte inferior, tiene más pines, todo es en VGA. Aquí podéis, si tenéis de la placa V1 hay otra revisión, porque lo único que han corregido es el tema de la potencia con de USB. Para poder detectar qué versión a simple vista se podría ver, el modelo V2 pone Made in UK. Otras revisiones del modelo V2 vienen marcadas por versión de código. Si lanzamos este comando se podría ver qué versión disponemos. Y aquí podéis ver más o menos las especificaciones de la placa. Existen dos modelos, uno A y uno B. El modelo A no dispone de tarjeta, no dispone de puerto de red, solo tiene un puerto USB, frente al modelo B que trae tarjeta de red y dos puertos USB. El resto de características son las mismas. En un primer momento se dijo que el modelo A iba a traer 128 megas de RAM. Finalmente se han dejado los dos modelos en 256. Con respecto a los consumos, el modelo A tiene un consumo conectando USBs de unos 500 mAh, siempre y cuando viene también marcado por el consumo que tenga el dispositivo que vayamos a conectar de USB. Y el modelo B de unos 700 mAh trabajando pues con USB y puertos de red. La alimentación es empleando el conector micro USB, pero también podemos emplear los puertos del GPIO de +5 para alimentar la placa. Características de audio, no trae línea de entrada, solo salida por jack, y podemos también obtener audio por el HDMI. Por memoria, el sistema operativo y la gestión la realiza desde la tarjeta SD. Y tenemos también de salidas de vídeo el HDMI y una salida compuesto. También trae un puerto para gestionar un LCD
pero todavía no sé, el driver todavía no está finalizado, y también otro puerto para gestionar lo que es una cámara. El chip Broadcom es una RM11 del 2005, no es el estado del arte en componentes, porque lo que se ha querido con la placa es abaratar los costes, empleando un hardware más o menos potente, pero de bajo coste. Aquí entró mucho a favor lo que es la ley de Moore. Cada 2 años se tiende a multiplicar el número de transistores en el chip, y al mismo tiempo casi se tiende a bajar el coste casi por 2. ¿Qué más? Memoria 256, vídeo, y yo creo que nada más. En cuanto a puertos, trae 8 pines de entrada-salida, aunque si no usamos ni el puerto serie I2C o SPI podemos obtener hasta 17 puertos, más los que añade la nueva versión V2. Línea de 5 voltios, la corriente máxima la marca el fusible rearmable, que yo en mi caso lo he modificado a 1100, el que viene de fábrica son de 750, luego podríamos consumir hasta 750, ¿no? Menos 100 miliamperios más de consumo, 200 como mucho. Y el de 3,3 tiene un máximo de corriente de 51 miliamperios, que es la suma del consumo de todos los puertos de entrada-salida. Los puertos de entrada-salida solo tienen muy poca corriente, unos 17 miliamperios. Tiene más salida a lo que es un Arduino. Si vais a conectar algún dispositivo que requiera más consumo, tendríais que adaptarlo bien usando bipolares o MOSFET. La lógica, no se me olvide, la lógica de la Raspberry no es de 5 voltios como la Arduino, por compararla con alguna plataforma conocida, es de 3,3. Si queréis usar puertos de entrada-salida o SPI o I2C con un Arduino, tendríais que adaptarlo, como luego veremos en las demos. Un pequeño diagrama para reconocer la disposición de los distintos elementos: RCA, audio, los LEDs de estado, USB, puerto de red para el modelo B, el conector de la cámara, HDMI, el chip Broadcom, la alimentación por micro USB, la tarjeta SD y el resto de pines de entrada-salida. Bueno, aquí en las transparencias he puesto enlaces más de información, enlaces a la wiki para más información sobre el BBC Micro, el prototipo AVR del 2006, el esquemático. La placa no es Open Hardware, pero sí se ha liberado parte del esquemático, no el layout del PCB, puesto que el chip Broadcom la licencia no es abierta. La explicación también podéis ver de la lista de cambios un poco más extendida sobre el modelo V2, la historia del Made in UK, cómo se está fabricando en Reino Unido la fábrica de Sony las nuevas placas. Otro listado de revisiones, porque aunque veis que solo exista una placa o 2 o 3, ha habido más revisiones en cuanto a cambios de componentes. No todas llevaban la misma memoria, había algunas que venían con memoria Samsung, otras Hyunis. Algunos componentes han cambiado, y aquí un poco más en los dos últimos, un poco más la historia explicada por los profesores directamente de Cambridge, y un poco un artículo de cómo vender pocas unidades pero luego sacar un gran lote sin hacerlo Open Hardware. Yo no sé si saltar, yo creo podemos hablar un poco de las modificaciones, pero no sé cuántos de vosotros tendréis una versión V1. ¿Podéis levantar la mano? Ya la levanto yo. Sí, en general, si la pedís ahora, ya os llegará una versión V2 o una versión revisada de la V1. El problema a solucionar, el más importante, es el del consumo USB. La placa tiene 2 fusibles rearmables de 140 miliamperios, pero daba problemas con ciertos teclados. El estándar te dice que tienen que estar por debajo de 100 miliamperios en cuanto a consumo, pero ya sabéis que el estándar Made in China puede ser ese o más. Para
si no se modificaba, lo que habría que hacer es usar un hub USB alimentado para poder conectar otros dispositivos que requisieran más corriente. Este es cómo realizar las correcciones. Si queréis os muestro cómo he realizado yo la corrección de la mía, si tenéis mucha intriga. Si no, pasamos a la siguiente captura. Voy a montar aquí una pequeña red wifi para activar el AirPort, o si no, cogemos el photo booth, que hay bastante iluminación. Vale, aquí. ¿Qué tal lo veis? ¿Lo veis bien? Bueno, el enfoque no es... Las correcciones que he realizado, a ver si me oriento yo, aquí tenéis los dos fusiles rearmables. La idea es cambiarlos por... La solución planteada por la Fundación Raspberry era puentearlos, pero no es del todo óptimo, porque la protección solo la dejamos ya de manos del rearmable de la alimentación. A ver si me oriento. Que está aquí. Entonces, si hay algún corto, cargaríamos todo en este fusible, mientras que si ponemos los fusibles donde están colocados actualmente, tendríamos mayor protección. La idea es de cambiarlos por unos de 500 miliamperios, así como de modificar el condensador por uno del orden de unos 120 hasta 240 microfaradios. Para hacer la modificación en la versión V1 encaja, pero hay que estar desplazando un poco los componentes. El footprint de la placa con respecto al condensador no es el idóneo, puesto que está diseñado para uno de tantalio como siguiente. A ver si podemos verlo. A ver, ¿dónde está mi dedo? Bueno, más o menos ese sería de tantalio. Yo lo he sustituido por un aluminio, y como los pines son un poco más alargados, si los soldamos hace buena conexión y no haría corto con el resto. Una sugerencia para soldarlo bien es, como vamos a aplicar calor desde abajo, retirar estos transistores que se usan a modo de diodo, así como el condensador. Los retiramos. Luego los volvemos a soldar. Con la tobera de aire caliente haríamos una especie de reflow desde abajo. Y ahora volvemos a las transparencias. Aquí veis más o menos el white paper del consorcio de USB, que especifica cómo se ha de formalizar para grandes velocidades y consumos. Os explican también el condensador, qué rango se ha de usar, y así como el estudio de potencia que se hizo antes de que dijeran que efectivamente había un problema con ese consumo de potencia en la placa. El hilo de debates, por si queréis leer más acerca del problema. La corrección que se ha hecho en la revisión siguiente a la V1, se emplearon dos resistencias de valor 0, un puente de tamaño 18-12, y el condensador lo mantuvieron el valor por uno el que venía, de 47 microfaradios. Otro problema que había en la placa V1 que se solucionó con la V2 era el relativo al que comentaba del HDMI-C. La solución que se optó era eliminar ese diodo de la placa. Podemos ver, este es el esquemático liberado por la Fundación, y esta es la corrección que se ha hecho en el V2. En el V1 estaba conectado a 3,3 voltios, mientras que en el V2 ya está conectada la señal de 5 HDMI. La solución era eliminarlo. No sé si, por no usar la cámara, aquí hay una especie de transistor a modo de diodo, se quita y ya está. Otro problema también que se ha detectado es el sobrecalentamiento con el chip del LAN 9512, que hace de las vez de hub USB y de controlador de Ethernet. En
En el esquemático original, este es el del fabricante, este es el de la fundación, se ve que aquí se está volviendo a conectar a 1.8 del regulador de 1.8 que lleva la placa, mientras que el fabricante te dice que directamente desde la salida de 1.8 la conexión vuelva a entrar por aquí, pero no se realimente con 1.8. Daba bastantes problemas de sobrecalentamiento. Aquí en esta vista podemos ver que casi se obtiene hasta 4 grados más de temperatura, y la placa no tiene requerimientos de militares, son chips normales de uso comercial. A partir de 85 grados ya empiezan a fallar. Podríamos solucionarlo en parte, puesto que la modificación para solucionar este problema requiere que cortar pistas y recablearlas. Ahí es un poco más complejo si no habéis tenido experiencia previa. Una solución sería ponerle unos radiadores, en este caso de aluminio, y os haría la pregunta ¿por qué? En principio el cobre disiparía más, pero como la disipación no es forzada y el aluminio es menos denso, es mejor usar el aluminio, puesto que al ser más una disipación pasiva evacuará más rápido el calor. Si no lo rebatís, es que estoy en lo cierto. Aquí tenéis más información sobre el problema de sobrecalentamiento. Y llegamos a la parte del overclocking. En la última versión de Raspbian, aparte de obtener una mejora del 50% con respecto a la anterior versión, se añade la capacidad de tener un overclocking dinámico. Antes el overclocking, si lo forzábamos con sobrevoltaje, corrías el riesgo de que si la placa se quemaba no podías optar a la garantía, puesto que llevaba una especie de marca que indicaba al fabricante que se había hecho un overclocking. En la nueva versión no hay problema. El overclocking puede subir casi al que se forzaba de manera manual, 1 GHz con sobrevoltaje. Y tenéis aquí en el último link tenéis un poco más flaps por si queréis forzarlo de forma manual o realizar otras combinaciones que no son las que propone desde la configuración desde el configurador que trae la distro. Con respecto a las carcasas, existe multitud de carcasas. Tenemos carcasas caseras hechas con Lego, carcasas de papel. Aquí tengo alguna muestra de papel, si queréis pasarla, os la imprimís y la pegáis, volvéis a hacer manualidades. También tenemos carcasas hechas con plástico, con impresoras 3D caseras. Esta amarilla ha salido un poco mal. También podéis imprimirla en papel de transparencia, o si la queréis transparente para que se vea el interior. Y incluso hay algunos mods. Aquí podemos ver una impresa con impresora 3D. E incluso tenemos algunos mods de integrar todo lo que es la placa, añadirle un LCD y meterlo en el housing de una Game Boy de las antiguas. Aquí tenéis más enlaces relacionados con las carcasas, el mod de la Game Boy. Y yo, con respecto a las carcasas, añadir alguna nota en cuanto al precio. Los precios ahora, yo creo que porque está de moda la placa, son un poco bastante altos. Si la placa cuesta, vamos a ponerle que son 29 euros y os cobran una carcasa que es plástico por 10, yo creo que algo no cuadra. El precio más o menos tendría que estar en torno a 5 euros, que ya también es bastante, o si tenéis algún amigo, le cambiéis por una cerveza y os imprimo una carcasa. ¿Qué primeros pasos deberíamos de realizar? Ahora llegamos a las partes de las demos, veréis un poco más los pasos en sí. Algunas notas con respecto a la fuente de alimentación. Lo recomendable para el modelo B es usar en torno a 700 mAh, 750. Más recomendable 1 amperio, por si conectáis más dispositivos USB que requieran más consumo. Podéis emplear el típico adaptador de móvil que ronda ese amperaje, o el de
iPhone, que va bastante bien, o el de un iPad, si usáis bastantes dispositivos USB. La tarjeta SD, aunque pone clase 4 para si trabajamos, hay ciertos benchmark que dicen que la clase 4 te puede dar un poco más de velocidad con archivos muy pequeños, del orden de 5 megas hacia abajo, mientras que si usas una clase 10, con esos archivos obtienes menor velocidad. Yo he probado con la clase 4 y os recomiendo la clase 10, porque a la hora de compilar o actualizar es muy lenta. El sistema operativo, hay una gran mayoría de distribuciones. Si no sabéis por cuál empezar, lo suyo es usar la oficial, Raspbian, que la podéis bajar desde la web de la fundación, o en su defecto, si queréis trastear con la electrónica, pero no queréis estar configurando toda la distribución para poder hacer uso del SPI o del I2C, podéis bajar una versión creada por Adafruit que deriva de Raspbian. También la podéis actualizar desde los repositorios oficiales, que no hay problema. El vídeo. La placa por defecto viene configurada para NTSC. Si vais a usar el compuesto, lo suyo es que cambiéis el flap en el archivo de configuración y pongáis de STD Mode 2, que se está indicando que la salida la queréis en PAL. Aquí tendríais más opciones de configuración para el vídeo, por si acaso tenéis algún problema con HDMI o queréis forzar más la salida de PAL por el compuesto. Problemas relacionados con la salida también. Y en el caso de no disponer de pantalla, en las distribuciones en general viene activado lo que es la depuración por puerto serie. Emplearíamos el puerto serie de la placa y lo conectaríamos a un adaptador, en este caso USB a serie, y ya podríamos acceder al terminal de la distribución. Luego lo veremos. Aquí tenéis una foto del montaje con el adaptador de USB a serie, Bluetooth a serie, si queréis también emplear un móvil Android o directamente desde el terminal del ordenador, o combinaciones más exóticas como un iPad y una va de frutas, un iPad y una Raspberry Pi. El puerto del iPad tiene un puerto también serie de lógica 3,3 voltios. Lo único que haríamos el truco de indicarle que vamos a emplearlo con la resistencia, que son unos 480 ohmios, sé que estará de 500, y con ello ya tenéis que hacerle jailbreak, porque necesitáis un terminal para acceder a la consola, no para bajar aplicaciones ni cosas raras. Aquí tendríais más documentación. Yo creo que más recomendable es este link. Aquí tenéis para otras distribuciones. Tenéis también para PandaBoard, BeagleBone. Y este es más un poco el de LM14, el más específico de Raspberry Pi. Aquí tenéis cómo hacer el setup básico, guías para principiantes, un gestor de distribuciones por si queréis bajaros todas pero no queréis buscarlas, elegid cuál queréis y la bajáis desde el programa. Placas de expansión, tiene muy pocos puertos la placa, podéis expandirlos por I2C o SPI. La placa también no tiene conversor analógico, no tiene salidas analógicas. Podéis también añadirlas. Sí trae un PWM, pero solo uno, podéis también expandirlo. Lista de periféricos que se han verificado el funcionamiento, periféricos USB, resolución de problemas, tutoriales, proyectos, noticias sobre Raspberry Pi. Y estos recomendados que no vienen instalados en las distribuciones. En Raspbian merece la pena instalar, no he probado en Arch y Linux me parece que no funciona el actualizador del kernel.
instalar el actualizador del kernel para tener la última versión del kernel, que en principio os puede valer para solucionar problemas o para añadir funcionalidad. En las primeras versiones de Debian que se hizo para Raspberry Pi no traía la capacidad de soporte para I2C o SPI. Había que estar parcheando el kernel para poder habilitar ese uso de esas interfaces. Otra cosa que habría que instalar es el Watchdog. Si la placa se queda colgada o sufre un kernel panic, no se autorreiniciaría. Con el Watchdog lo que haríamos es que cada X tiempo, en principio por defecto viene configurado para 10 segundos, estaría monitorizando y si no detecta la señal del headbit, reiniciaría la placa. Más documentación. Podéis programar, es un sistema operativo, es como si tuvierais un Linux en un pequeño ordenador. En Perl, en Python, Ruby. Lo recomendable es usar o C, C++ o Python. Si sois amantes del Ruby, pues también cabe la posibilidad de usarlo. Aquí tenéis más guías sobre documentación, por si no conocéis algún libro, Python y guías de C y C++. Con respecto a los puertos, luego veremos que se obtiene más eficiencia usando C, como es obvio. Comandos de Linux, más información sobre sistemas empotrados bajo Linux, emulación con QEMU por si queremos probar las distribuciones antes, y compilación truzada y depuración truzada por si no queremos usar la excusa, que en este caso no es tal excusa, que está compilando, puesto que hay veces que si compiláis directamente desde la placa puede estar en 2 horas, 4 horas, incluso 5, y eso puede ser un poco, si queréis hacer más cosas sobre la placa y no tenéis más placas, puede ser un poco molesto. Lo suyo sería usar un ordenador más potente, compilarlo, hacer una compilación cruzada con esa arquitectura que vamos a usar de ARM y luego ya volcarlo.